Una vez más, queremos extender un saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos que la gracia, la paz y el amor del Señor sea con nosotros hoy y siempre. A todos los amigos que están viendo esta transmisión, deseamos que este mensaje pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Antes de iniciar este desarrollo, tengo un pasaje del Espíritu de Profecía de vital importancia para cada uno de nosotros. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 68. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad del Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Que este texto nos lleve a reflexionar a todos los que hoy nos llamamos seguidores de Jesús y que tratamos de enseñar un mensaje a otros, que podamos entender que no todos recibirán el sello de Dios. Pero a medida que vayamos desarrollando esta reflexión de este tema, encontraremos algunos consejos que la palabra del Señor nos da a nosotros para tomar mano de la salvación, porque el cielo lo arrebatan los valientes. El sellamiento de los 144,000. Es un tema que actualmente ha cobrado muchas inquietudes. Algunos tenían algunas opiniones al respecto, que solamente eran personas de clase blanca, otros pensaban que debían ser solamente hijos de pastores, pero esta y muchas otras afirmaciones fueron refutadas a la luz de la inspiración divina, especialmente por los años 1984, cuando existió una teoría muy fuerte acerca de este tema del sellamiento de los 144,000, que en los mismos días de la hermana White fue combatida esta herejía. Se creía que para esa fecha de 1894 ya el sellamiento iba a finalizar y todo el número de los 144,000 estaban vivos para ese tiempo. Pero gracias a Dios y gracias al don de profecía hubo la luz necesaria y después de 1905 y posterior 1909 fue reafirmada y confirmada esta doctrina por todos los fieles del pueblo del Señor. Creemos que el sellamiento significa la restauración del carácter de Dios por medio del Evangelio de Cristo, teniendo por fundamento las exigencias de su santa ley en un grupo de 144,000 personas en este tiempo final. Como todos conocemos, según la historia y la Biblia, la obra del sellamiento de los 144,000 comienza con la anunciación del tercer mensaje angélico, que exige plena obediencia para los mandamientos de Dios con la observancia del sábado antes de la segunda venida de Jesús. Quiero iniciar mostrando la primera lámina para mis hermanos, donde allí en esa lámina encontramos el texto inicial que nuestra hermana dio lectura, y de ese texto se desarrolla esta doctrina del sellamiento de los 144,000. Y leo detenidamente el texto. Oí el número de los 44,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La primera pregunta que viene a la mente de nosotros cuando leemos Apocalipsis 7:4 y que viene a la mente de la mayoría de cristianos es la misma que hicieron los discípulos en los días de Jesús. Pocos los que se salvan y vienen inquietudes. Solamente 144,000 personas han de salvarse en este tiempo. En algunos estudios posteriores o reflexiones podríamos aclarar todos los grupos de salvos o las clases de salvos que existen, pero de una forma general lo podíamos resumir como los salvos de la gran multitud basada en Apocalipsis 7:9 y los sellados, los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, versículo
14. En la segunda lámina quiero mostrar para ustedes una profecía muy importante. Se encuentra en Ezequiel capítulo 9, del versículo 1 al 6. Allí, en estos versículos, encontramos la profecía del sellamiento, una obra solemne que se está llevando a cabo, pero que también finaliza con una advertencia donde se ordena: pasad y aniquilad, tanto a jóvenes como a ancianos y a niños. Uno, en Ezequiel 9, la profecía, y otro, la confirmación por Juan el profeta en Apocalipsis 7, 1 al 8. Nosotros, con todas estas referencias bíblicas, concluimos que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel, pero como dice aquí, israelitas en un sentido espiritual. Cuando nosotros hacemos la comparación de Gálatas 3, capítulo 7, ¿verdad? Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora comparamos el texto de Romano, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y dice más la Escritura, los que son judíos de corazón. Hermanos, se refiere aquí en un sentido espiritual, según estas referencias bíblicas. Yo le invito a los hermanos que tomen nota de estos textos que fueron mencionados, puedan leerlos con oración para que Dios nos pueda dar el discernimiento espiritual, el colirio. Recordemos que estamos en el periodo de la Odisea y en este periodo tremendo en el cual nosotros nos encontramos, una de las cosas esenciales que Dios ofrece como remedio es el colirio, para que podamos tener el discernimiento, inclusive en este mismo tema del sellamiento de los 144,000. Hay un pasaje de la hermana White que me llama mucho la atención acerca de este tema del sellamiento de los 144,000. Primero se ha escrito la página 38. Vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Todos estos versículos descritos desde Apocalipsis 1, Apocalipsis 7, 1 al 8, narran la obra importante, donde un ser informa rápidamente a los otros: retened los vientos, esperad hasta que los hijos de Dios sean sellados en sus frentes. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Hermanos, para ir entrando en materia, viene una pregunta muy importante, ¿sí? ¿Quién es el ángel sellador? Hay preguntas importantes. ¿Quién es el ángel que sale donde se pone el sol? Y muchas argumentaciones que hoy en día se presentan. Pero aquí tengo varias preguntas importantes. ¿Quién es el ángel sellador? ¿Quién es el tercer ángel? ¿Quién más sella? ¿Y quién más sella? Porque aquí hay una obra en conjunto. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién es el ángel sellador? Primero se ha escrito página 88 y 89, dice así: pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel: el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. ¿Quién es entonces el ángel sellador según la inspiración divina? El tercer ángel es el ángel sellador. Primero se ha escrito 118, lo confirma y dice: vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, sellar o atar el trigo para el granero celestial.
estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Pero recordemos que es la obra del enemigo desviar la mente de los hijos de Dios concerniente a este tema, tanto del santuario como del sellamiento de los 144,000. Entonces, ¿quién es el ángel sellador? Es el tercer ángel. Y ahora surge la pregunta, ¿quién es el tercer ángel? Para nosotros entender el tercer ángel, tenemos que hacer un resumen del triple mensaje angélico basado en Apocalipsis 14, del versículo 6 al versículo 12. El primer ángel representó el movimiento milerista. Los inicios desde 1833, cuando él obtiene licencia por la Iglesia Bautista para poder predicar el mensaje. Entonces, el primer ángel representó a Guillermo Miller y sus colaboradores desde los años 1833 hasta la primavera de 1844. El segundo ángel, conocido como el movimiento del séptimo mes, de la primavera a otoño de 1844, que abarcó un periodo desde el 21 de marzo hasta el 22 de octubre, como ya mencioné, el movimiento del séptimo mes, representado por Carlos Fish y sus colaboradores. Y el tercer ángel representa el pueblo adventista, la iglesia adventista del séptimo día, los miembros fieles y los pioneros como Elena Harmon de Guay, Jaime Guay y todos los líderes adventistas. Entonces, el tercer ángel representa el pueblo adventista del séptimo día en sus inicios, según está registrado en la historia, en la Biblia y confirmado por el espíritu de profecía. Pero en otro tema detallado y profundo podemos, con bases bíblicas, confirmaciones del espíritu de profecía y datos históricos, explicar un poco más de lo que es el triple mensaje angélico. Nos quedamos con esta información. ¿Quién es el tercer ángel? Es el pueblo adventista, la iglesia. Ahora, ¿quién más sella? Si el tercer ángel sella o es el ángel sellador y representa el pueblo adventista, la pregunta es, ¿quién más sella? Hay una referencia en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 335 y 336, y dice así: entre ellos había uno vestido de lino, que tenía a su lado un tintero, y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto explicando Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Hermanos, nótese esto con mucho cuidado, lo que hemos leído. Los que reciben la pura marca de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Aquí entra en acción la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, como un ser que opera en los corazones de los hombres y finaliza allí la imprenta, como dice Efesios, el cual fuiste sellados con el Espíritu. ¿Quién más sella? Sí, es la pregunta. ¿Y quién más sella? Bueno, Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 179 nos dice: y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios, hablando de los 144,000. Mientras Satanás estaba instruyendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos, escuchen bien, hermanos, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Concluimos esta parte. En la obra del sellamiento interviene la iglesia, que es el tercer ángel, predicando el mensaje, ángeles dando convicción y el Espíritu Santo confirmando. Qué obra maravillosa, ¿no? Iglesia, ángeles y Espíritu Santo. Esto ha sido, hermanos,
la introducción al tema del sellamiento de los 144,000. Ahora, para que nosotros podamos comprender bien el tema del sellamiento de los 144,000, vamos a dividirlo en 5 partes. Y quisiera en este momento mencionar aquí este camino de las 5 partes importantes, que al mismo tiempo son 5 preguntas que serán respondidas a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, para comprender bien el tema del sellamiento de los 144,000. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a analizar? La primera, ¿qué es el sello del Dios vivo? Segunda, ¿cuándo comenzó la obra del sellamiento? Tercera, ¿este número es simbólico o literal? Cuarta, ¿los 144,000 estarán vivos cuando Cristo venga? Y la quinta y última pregunta, ¿habrá salvos sin ser sellados después de 1844? Si todo seguidor fiel, hijo de Dios, comprende la respuesta a estas 5 preguntas, estoy seguro que el tema de los 144,000 será mucho más fácil, mucho más comprensible, entendible y sobre todo hará preparativos necesarios para recibir el sello y formar parte de este número de los 144,000. Hay esperanza para nosotros. Un hermano decía una vez, hace algunos años, cuando era misionero en el estado Falcón, en el año 2006, estoy hablando de hace más de 14 años, colaboraba ya en la obra para la Unión Venezolana, y este hermano me decía, hermano Moisés, yo quiero estar en el grupo de los 144,000, pero yo todos los días le pido a Dios que al menos yo sea el último sellado. Sigo luchando, como hoy decía la lección, morir cada día, pero yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero recibir el sello. Y yo le pido a Dios que no importa que me deje de último, pero quiero estar en ese grupo. Hermanos, cuando yo repaso el tema de los 144,000 para compartir con los hermanos y los que están escuchando este tema, que yo sé que son muchas las inquietudes que surgen al respecto, yo quiero decirles que ojalá que todos nosotros no solamente tengamos el deseo de obtener las respuestas para aquellas preguntas que a veces no encontramos y que pensamos que de pronto la Biblia puede ser como un poco oscura, pero dice la página 15 de Mensajes para los Jóvenes que los caminos del Señor son tan sencillos que un niñito puede andar por él. Son entendibles, solo que tenemos que, como dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Y esas cosas que aparentemente no son entendibles serán aclaradas por medio de la obra del Espíritu Santo. Iniciemos con la primera respuesta. ¿Qué es el sello del Dios vivo? Hermanos, Isaías 8, 16 y 20. De una manera amplia, el sello está en la ley de Dios. Ezequiel, capítulo 20, 12 y 20 y Éxodo 28 al 11 señala que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el sello de Dios. Y de una manera práctica, de una manera profunda, el sello no solo está en la ley ni en el cuarto mandamiento, sino es la reproducción del carácter de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y una afirmación completa y plena de la verdad. En estas 3 respuestas, según las referencias bíblicas, allí está el sello de Dios. Está en la ley, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y es una reproducción del carácter de Dios en nuestras vidas y un afianzamiento pleno y completo de toda la verdad. Pero quiero dejarles un pasaje del espíritu de profecía, un pasaje que nos dice de la siguiente manera: Conflicto de los siglos, página 504. El Señor manda por él mismo profeta, ata el rollo de la ley y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Joyas 3, 232. La señal o sello de Dios
Se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo por el Señor. Ahora, hermanos, como lo hemos visto hasta aquí, el sábado es el sello del Dios vivo, ¿verdad? Que está en la ley y que es la afirmación de la verdad. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo seremos sellados? ¿Sí? ¿Cuándo seremos sellados? Mensajes Selectos, tomo 3, página 488, hay un pasaje valioso, un pasaje de oro, que responde esta pregunta. ¿Cuándo seremos sellados? Antes de pasar a la segunda, que es cuándo comenzará la obra del sellamiento. Esta es una subpregunta que salió acá en el momento. Y leemos. ¿Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen estos puntos, serán sellados en sus frentes. Patriarcas y Profetas también lo dice. Es elegido el que vele. Es elegido el que luche. Es elegido el que se coloque la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Solo así, cuando estemos cumpliendo estas características, seremos sellados. Ahí sí vamos a responder la segunda pregunta. Espero que haya quedado claro la primera respuesta. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero de una manera amplia, ley de Dios definida, cuarto mandamiento, y específica, el carácter de Dios reproducido en su vida y en la mía. Luchemos, hermanos, para que seamos sellados y estemos en este grupo. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado, dice Maranata, la página 239. ¿Cuándo comenzó la obra del sellamiento? Según Apocalipsis 14, 9 al 12, nos da una pista para tener idea de la fecha en que el tercer ángel debía comenzar, 1833 hasta 1844. Pero Apocalipsis 11, 19 nos da otra pista y dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto no ocurrió sino después del 22 de octubre del año 1844. En Isaías 22 y en Apocalipsis 3:7 se habla de una puerta que se abre y se cierra, y así lo dice Primeros Escritos 42, la puerta abierta y la puerta cerrada. Y nosotros hacemos un repaso en todos los periodos de las 7 iglesias, ya que encontramos ese texto en Apocalipsis 3 de la puerta que se abre y se cierra, y hacemos un resumen de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Y cómo resumimos las fechas para llevarnos a esa fecha exacta del texto? Año 27 al año 100, primera iglesia. Segunda, del 100 al 323. Tercera, del 323 al 538. Cuarta, del año 538 hasta 1798. Quinta, 1798 a 1833. Sexta iglesia, Filadelfia, de 1833 hasta 1844. Ahí termina ese periodo y justo allí aparece el pasaje de Apocalipsis 3:7, la puerta que se abre y se cierra. Y cuando inicia el último periodo, el pueblo de la Odisea, ya es exactamente en el año 1844. Apocalipsis 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Fue allí, después del 22 de octubre de 1844, donde inicia la obra del sellamiento de los 144,000. Primeros Escritos, página 43, lo confirma. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que abrió en 1844. ¿Dónde está el arca que contiene los mandamientos y las tablas de piedra, las cuales fueron colocadas allí? Hermanos, 1844, fecha clave para el inicio del sellamiento de los 144,000. Tercera pregunta: ¿es el número simbólico o literal? Aquí hay muchas especulaciones y tenemos que, hermanos, decirlo así, ¿no? De una manera abierta, de una manera transparente,
y también con amor. Es diferente cuando nosotros agarramos una manzana y se le damos a una persona y le decimos, toma, te regalo esta manzana. La persona toma la manzana y se la come. Eso es algo diferente. Pero si tomamos la manzana y le arrojamos ese manzanazo a la persona, ya es diferente. En darle la manzana o darle el manzanazo. Pero tenemos que decirlo abiertamente. ¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre creyó que el sellamiento, que el número de los 144,000 era literal? Porque el pueblo era poco, porque el pueblo era firme, era fiel a los principios, pero tristemente, como las normas se bajaron, dice Joya los testimonios, bajar la norma para conseguir popularidad y fama trae de manifiesto gran ceguedad. Como la iglesia bajó las normas, comenzó a crecer y crecer de una manera asombrosa, hasta más de 20, no sé cuántos millones tiene actualmente hoy. Entonces, una organización que creía que el número era literal, no puede ahora con tantos millones de miembros decir que son literales, porque sería algo inconsecuente. Sería zarandeada las iglesias adventistas y la mayoría abandonarían las iglesias, porque ¿cómo van a pertenecer a una organización que enseñe que solamente 144,000 serán sellados cuando millones y millones de miembros conforman su iglesia? Estarían todos perdidos. Entonces, por eso la iglesia cambió de parecer. Pero la hermana White, los pioneros adventistas, se mantenían firmes al respecto acerca de si el número era simbólico o era literal. Vamos a leer primeramente una referencia bíblica. Apocalipsis 7:4. Dice, se oye el número. Esto en profecía es una cantidad contable. Se escucha. En Apocalipsis 7:9 es otra compañía diferente que nadie podía contar. Hay una diferencia de la primera. Se oye una cantidad contable a la otra que ninguno podía contar, que era diferente. Entonces aquí sí se escuchó un número, 144,000. Repetimos, cantidad contable. Ahora Apocalipsis 4:1 vuelve a confirmar y dice, miré y vi al Cordero y con él 144,000. En efecto, en estas referencias bíblicas que se escuchan y que se ve ese número literal de 144,000 personas, es innegable esta referencia bíblica. No hay argumentos humanos que puedan derribar esta verdad pura, de que un número, cantidad contable, se escucha y un número literal se ve con el Cordero allí. Y aclarando que Apocalipsis 7:9 menciona que aquella otra grande multitud era la que no se podía contar. Pero no se puede confundir con el que se escucha y con el que se ve, que son 144,000. Ahora, un pasaje del Espíritu de Profecía que confirma esto. Primero se ha escrito página 15. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de terrenos, de truenos y de terremotos. ¿Qué hacen los 144,000? Escuchan y entienden la voz de Dios. En algunas investigaciones, Apocalipsis 15 en inglés, Innumer, encontramos que esa palabra fue omitida por los fideicomisarios de la Casa White. En el original inglés aparece 144,000 en número. En español solo los 144,000. Incluso en portugués aparece así. Y en otras partes donde ha sido traducido. Solo allí, en el original inglés, aparece que son 144,000 en número. Así dice Joyas 2:6-7. El Señor infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Cuando esta cuenta llega al límite, ella se para, cesa la paciencia divina y el Señor ya no intercede. Es una cantidad contable. El Señor lleva ese registro, dice la inspiración divina. Y cuando la cuenta llega a su límite, allí se acaba entonces la gracia. Cesa la paciencia divina. Y podemos, hermanos, leer muchas declaraciones más acá del Espíritu de Profecía
confirmando ya lo que hemos leído en la Biblia, de que es un número literal. No es un número simbólico, es un número literal que se escucha y que se ve, y que se le presentó a la sierva de Dios como los 144,000 en número. Cuarta pregunta, para ir desarrollando nuestro tema. ¿Los 144,000 estarán vivos cuando Cristo venga? Justo esta pregunta era lo que yo hablaba al inicio. 1894 fue un periodo de crisis para la iglesia, donde había una nueva luz concerniente a esto, y ya se creía que para esa fecha se terminaba la obra del sellamiento de los 144,000, que los 144,000 estarían vivos para esa fecha. Pero en Mensajes Selectos 2.129 fue aclarada y fue corregida esta herejía, donde la hermana White se aclara que esta luz que se estaba señalando no era correcta. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿los 144,000 estarán vivos cuando Cristo venga? Vamos a leer Apocalipsis 14:4, un texto que en este momento voy a tomar la Biblia acá. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y quiero leer detenidamente este versículo. Dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, los 144,000 dice que son aquí redimidos ¿de dónde? De la tierra. Entonces, en efecto, ellos son redimidos, salvados, tomados de la tierra. Obviamente deben ser personas que están como vivas. Pero está la inquietud porque hay algunos que han muerto. Esto lo vamos a definir ya con algunas declaraciones de la hermana White. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, porque los malvados se figuraron en fragor de truenos y terremotos. Hermanos, entre la tercera plaga se va a dar un decreto de muerte para destruir a los 144,000, porque el mundo va a creer que ellos son los culpables de las plagas que están cayendo en todo el planeta. Y esa ejecución de ese decreto de muerte será entre la sexta y séptima plaga. Pero ocurrirá allí el tiempo de angustia de Jacob, donde los 144,000 vivirán sin un intercesor, ¿sí? Pero antes de que eso ocurra, hay una profecía en Daniel 2:12. ¿Qué pasa con todos aquellos que han muerto después de 1844? Dice Daniel 2:12. Es un texto que todo reformista, todo hijo de Dios debe tener en la mente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, aquí hay una resurrección especial que ocurre entre la sexta y séptima plaga, antes de que se vaya a finalizar la última plaga. Ellos van a estar en pie para pasar el tiempo de angustia de Jacob, de estar convencidos, y esa es la angustia mental de que si sus pecados fueron perdonados, y vivir sin un intercesor. Y allí ellos escucharán el día y la hora de la venida de Jesús. Únicamente los 144,000 son los que dirán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No es otra clase de cristianos que los 144,000 que vienen pasando de esa gran tribulación, de una angustia asombrosa y de un tiempo de angustia muy fuerte, como dolor de parto, dice la Escritura en Jeremías e Isaías. Y allí los 144,000 escucharán el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los que han muerto, fieles al mensaje, está la profecía y la promesa de Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que mueren de aquí en adelante. Y la parte final dice: sus obras con ellos siguen. Es decir, los fieles que hayan muerto
de 1844 para acá, de levantarse en la resurrección especial, finalizando la sexta, iniciando la séptima plaga, para vivir el tiempo de angustia. Y esta visión fue mostrada a la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 300 y página 301, que dice así: estimado hermano, casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla y ahora a duras penas puedo admitirla, dice la hermana White. Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Hermanos, qué dolor para este hermano haber perdido a este ser querido. Pero qué alivio, o sea, qué dolor perder el ser querido, pero qué alivio recibir una visión de parte del Señor la sierva y revelarle a él directamente que vio a su esposa salva, sellada, que se levantaría antes de la venida de Jesús y que estaría en pie con los 144,000. Hay que ser muy incrédulo para no creer en esta visión y en esta afirmación donde Dios le reveló a la hermana White que aquellos muertos que mueren fieles en el Señor se levantarán y estarán en pie con los 144,000. Hermanos, para ir cerrando nuestro tema, porque el tiempo se pasa de una manera asombrosa y el tema es muy extenso, pero lo hemos definido en estas 5 preguntas. Aparte de la introducción, ha llegado la pregunta final. ¿Habrá salvos sin ser sellados después de 1844? Hay un caso particular y está el caso de Guillermo Miller. Y tengo aquí la página 257 y 258 de Primeros Escritos, que nos responde esta pregunta. Si Guillermo Miller hubiese podido ver la luz del tercer ángel, habrían quedado explicadas para él muchas cosas que le parecieron oscuras y misteriosas. Pero sus hermanos le profesaron tanto interés y un amor tan profundo que a él le pareció que no podía apartarse de ellos. Ojo, hermanos, el hecho de que se nos muestre mucho amor y mucho tacto, Dios no nos manda a unirnos al error. Y este fue el error de Miller. Fue tanto el amor que él recibía de parte de ellos que a él le pareció que no podía apartarse de ellos. ¿Sí? Y dice aquí, su corazón se inclinaba hacia la verdad y luego miraba hacia sus hermanos y estos se oponían a esta. ¡Qué lucha tremenda de Miller! Él creía, él aceptaba la verdad, pero volteaba a sus hermanos y miraban cómo ellos se oponían y entonces él me quedo con ellos. Mire cómo sigue diciendo el texto. Podía separarse de aquellos que habían estado a su lado mientras proclamaba la venida de Jesús. Consideró que de ninguna manera querían ellos extraviarlos. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás. ¿Quién estaba aquí en medio de esto? De un hombre que conoció la luz del sábado y que automáticamente alguien puede decir, pero si Miller no se salva en los 144,000 está perdido, ¿no? Porque él conoció la verdad del sábado. Pero ¿quién estaba aquí en medio de esto? Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Ya él era un anciano. Y dice aquí una declaración de los comentarios bíblicos de la hermana White, que actualmente viven muchos ancianos que han pasado de 90 años. A ellos Dios los llama al descanso, los sella y les quita la vida para que no sean desviados. Pero el caso de Lutero es un caso particular, porque Dios permitió esta situación, lo lleva al descanso para que no fuese apartado más de la verdad. Pero dice aquí, Moisés erró
cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Todos conocemos el único pecado de Moisés y no pudo entrar a la Canaán terrenal. Y dice, Guillermo Miller erró cuando estaba por entrar a la Canaán celestial, al permitir que su influencia se opusiese a la verdad. Otros le indujeron a esto. Otros tendrán que dar cuenta por ello. Pero los ángeles velan el precioso polvo de este siervo de Dios y resucitarán cuando sea tocada la última trompeta. Es decir, Guillermo Miller será salvo en la grande multitud. La pregunta es, ¿habrá salvos sin ser sellados después de 1844? Sí, 593 del deseado toda la gente. Muchos impíos se están salvando. ¿Dónde entran ellos? En la grande multitud. Por eso la grande multitud abarca desde el justo Abel hasta el cierre de la gracia para la iglesia. De ahí en adelante habrá un solo mensaje, una sola voz y un solo grupo, y es los 144,000 como completación del número hasta el cierre de la gracia de forma general. No olvidemos que la multitud es desde el justo Abel hasta el cierre de gracia para la iglesia, y que los 144,000 abarcan del 22 de octubre de 1844 hasta el cierre general de la gracia. Y del cierre de la gracia para la iglesia al cierre de la gracia general habrá un solo mensaje, que es el fuerte clamor para completar el número de los 144,000 basados en Apocalipsis 18, 1 al 4, donde aquel ángel poderoso que baja del cielo culmina esa obra con los hijos fieles de Dios que están aquí ya en la tierra. Voy a concluir con el pensamiento inicial. Joyas 2:68. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad del Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Pregunta final. ¿Un árbol de manzano da manzanas porque él es un árbol de manzana? ¿O él da manzanas con el objetivo de algún día ser un árbol de manzano? Una mata de mangos. Ella produce mangos porque es mata de mango, o con el objetivo de algún día convertirse en un árbol de mango. Hermanos, el árbol de manzano, de mango, de cambures, ellos dan los frutos correspondientes porque en realidad son un árbol de manzano. Así el cristiano debe dar frutos porque es un cristiano. No debe dar frutos con el objetivo de algún día llegar a serlo. Hermanos, Dios nos ayude, como dice en Maranata, página 239, para esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los grupos de los 144,000. Y únicamente los que reciban este salvoconducto entrarán algún día en la ciudad. Que Dios nos bendiga, es mi deseo.